Bienvenidos al programa del día de hoy aquí en Patagonia Radio 94.1. Hoy tenemos un tremendo tema, así que les presento a Ángela Gallardo, estudiante de cuarto año de la carrera de nutrición, y como siempre, a la grande, a la única, Caroline Jans. ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿y tú, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Hoy día, tal como tú mencionabas, Víctor, nos acompaña Ángela Gallardo, que ella es estudiante de cuarto año de la carrera de nutrición, que ya ha estado acá en este programa anteriormente y nos acompaña hoy día para hablar acerca de un tema que ha tomado en el último tiempo, probablemente lo escuchemos muy seguido, porque han aparecido y han salido muchos estudios hablando acerca de, y que colocan en la mesa, el tema de los alimentos ultraprocesados en los niños y cómo afecta su salud, qué pasa con las enfermedades en los niños a corto y largo plazo por el consumo de los alimentos ultraprocesados. Así que Ángela nos viene a conversar acerca de eso. Ángela, ¿cómo está? Bien, Esther. Bien, también. Por favor, cuéntenos acerca de qué son los alimentos ultraprocesados. ¿Qué pasa con ello? Los alimentos ultraprocesados son alimentos que están muy como manipulados, alterados. Estos alimentos, por ejemplo, se encuentran en los dulces, los chocolates, las papas fritas, las carnes reconstituidas, alimentos envasados, por ejemplo, de panadería. Las galletas. Sí, las galletas, chocolates, helados, pizzas, en esos alimentos. Yo tengo una duda. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, ¿y usted? Muy bien, qué rico tenerte nuevamente aquí. Yo tengo la duda porque, fuera del aire, íbamos conversando sobre... Yo no sabía lo que era un alimento ultraprocesado. Y se lo pregunto a Ángela y ella me empieza a explicar que yo estaba mal. Porque yo, y creo que puede ser el error de mucha gente, pensamos que los alimentos ultraprocesados son alimentos ultramolidos o ultra picados chiquitito. Eso me decías que no es así. No es así. ¿Qué es exactamente un alimento procesado? Es un alimento alterado. Por ejemplo, se le añaden aditivos, saborizantes, colorantes para hacer más atractivo el producto final. Y para que dure más tiempo. Por ejemplo, si hablamos de todos los alimentos, no sé, las papas fritas que vienen en bolsa, estos alimentos para que estén mucho y duren meses, por ejemplo, se le adicionan todos estos compuestos que son procesados y que los hace un alimento ultraprocesado para preservarlos a través del tiempo. Entonces, todos estos alimentos, las galletas, como mencionaba Ángela, y todos los productos que ella mencionó, son ultraprocesados porque tienen estos aditivos incorporados que no son saludables. Seguramente quienes nos escuchan han visto esta imagen, una hamburguesa de una famosa cadena comercial que no envejece, que tiene un reloj y la hamburguesa tiene como un año y medio y se ve como si tuviera 2 o 3 días. No le sale hongo, no se arruga, nada. Eso es por los preservantes. Exactamente. Entonces, ese tipo de hamburguesa sería ultraprocesado también. Sí, todos estos tipos de alimentos que nosotros llamamos, por ejemplo, los no saludables, son alimentos ultraprocesados. Y lamentablemente los niños los están consumiendo mucho ahora. Entonces, ¿qué ocurre con eso, Ángela? ¿Qué pasa? ¿Cuándo los niños lo consumen y qué ocurre en ellos por el consumo de estos alimentos? Bueno, últimamente cada vez a edades más tempranas está ocurriendo este consumo de alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, ya en prekinder. Esto altera los indicadores metabólicos y también aumenta la adiposidad, que son la acumulación excesiva de tejidos y tejidos grasos, sí, y células grasas. Y esto afecta, por ejemplo, se ve alterado su IMC, su circunferencia de cintura aumentada. También los indicadores metabólicos, por ejemplo, el perfil lipídico, el colesterol HDL, LDL, el colesterol total, los triglicéridos aumentados. También la glicemia, porque estos alimentos ultraprocesados tienen azúcar, mucha concentración de azúcar, de sodio y grasas saturadas. Exactamente. ¿Y qué ocurre entonces metabólicamente? ¿Qué pasa si es que este niño tiene los indicadores metabólicos, por ejemplo, todo el perfil lipídico, glicémico alterado? ¿Qué ocurre con ese niño?
además de producirle sobrepeso y obesidad, pueden presentar síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Probablemente después pasa a ser diabetes, por ejemplo, o tener hipertrigliceridemia. Exactamente, y eso es súper importante porque nosotros actualmente, antes no veíamos nunca niños, por ejemplo, que tengan el perfil lipídico alterado. Nunca, era súper extraño. Y ahora cada vez, imagínense, estamos hablando de prekinder, un niño de 3, 4 años. Prekinder 4. 4 años. O sea, estamos hablando de un niño de 4 años que ya lleva, porque los niños empiezan a consumir los alimentos y su alimentación a partir de los 6 meses. ¿Cierto? Donde van molido, picado, etcétera, y después del año empiezan a consumir alimentos enteros. Y lamentablemente después del año, ¿qué es lo que hacen las familias? Es, y por desconocimiento, porque es más rápido, por ejemplo, el consumo, es entregarle estas galletas. Es muy común que vayan a los cumpleaños y coman suflitos, por ejemplo, papas fritas, ramitas. Entonces, todas esas cosas y todos estos alimentos son extremadamente ultraprocesados y elevan todo lo que Ángela mencionó recién. Entonces, eso se traduce en que estamos teniendo niños de 8 años, por ejemplo, con resistencia a la insulina. O sea, la resistencia a la insulina y la diabetes eran enfermedades hace 15 años, por ejemplo, 10 años, para personas mayores de 50, 60 años. Ahora lo estamos viendo en personas de 40, 5 años atrás era común en 40, y ahora adolescentes, y lamentablemente estamos viendo niños de esa edad, 9 años, por ejemplo, con resistencia a la insulina, que si no se trata va a desencadenar una diabetes en la adolescencia probablemente, un par de años más. Y además, lo otro que es muy grave es el hígado graso. O sea, cada vez es más común, eso es súper extraño ver enfermedad de hígado graso. De hecho, anteriormente, hace mucho tiempo, o sea, hace 3 años, por ejemplo, el hígado graso generalmente se asociaba a el alcoholismo. O sea, yo tengo o un consumo muy elevado de alcohol o un consumo muy elevado de medicamentos y yo podía sufrir enfermedades hepáticas, ya como enfermedades al hígado. Pero resulta que ahora se ha visto y que cambió el nombre de hígado graso, porque ya no es hígado graso no alcohólico, sino que se llama hígado metabólico, como con enfermedad metabólica, porque ahora está muy asociado a eso, a la obesidad, al consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿dónde hemos llegado? Y al punto que hemos llegado, que hay esta diferencia y este cambio. Tengo que confesar, el fin de semana pasado, mi hijo estuvo de cumpleaños y compré chuflitos y todas esas cosas. No es verdad. De hecho, estoy con una sensación de culpa en este momento. Pero, ¿cómo debería ser un cumpleaños? Es que ahí no hay que ser absolutista de decir nunca hay que consumirlo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, ¿cierto? Donde tenemos y nuestros niños se comunican y están con otras personas y están con otros niños, y lamentablemente es parte de nuestra sociedad consumir ese tipo de alimentos. Entonces, no le puedo prohibir a mi hijo como no consumir estos alimentos. Los puede consumir una vez, pero nosotros lo que vemos es que todos los días, por ejemplo, los niños llevan al colegio colaciones no saludables, que son estas galletas procesadas. No podemos vivir en un constante estado de cumpleaños. Exacto. Tienes razón. Así es. Ángela, ¿qué más nos puede comentar? ¿Qué deberíamos decirle a las familias, por ejemplo, o qué deberíamos hacer, o las personas que nos están escuchando, con ese niño, ese sobrino, ese hijo que se encuentra con este tipo de alimentación? Bueno, como los padres son los encargados de la alimentación a los niños, deberían elegir colaciones más saludables para ellos, para llevar al colegio, a la universidad. Yo hablo como papá. Tengo pegado en el refrigerador en el colegio de mi hija y me dicen que le tengo que mandar de colación. Bueno, es una sugerencia. Toda la semana. Y hay un día que es más frutas, otro día que tiene que ver más con semillas, otro día que es un huevo duro y no sé qué cuestión, otro día que manzana y yogur, día de los lácteos. Eso lo hacen hoy día los colegios. Y además se supone que hoy día tenemos kioscos saludables. Pero, y acá hago una crítica, afuera de los colegios, el niño sale del colegio
Y lo primero que se encuentra son muchos puestitos, muchos carritos, donde venden helados, cuchufli y cuánta lecera no hay. Eso no está normado. La pregunta es, ¿debiésemos tener una respuesta saludable también a la salida de los colegios? Sí. Sí, completamente. De hecho, debería ser una política pública que no existan estos kioscos, por ejemplo, o estos carritos de alimentos ultraprocesados. Pero ahí entramos a otro tema que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso que tienen las personas, que es lamentablemente es una fuente de trabajo que las personas que venden esto, entonces la entrega diaria de dinero que tienen para el hogar. Entonces ahí hay que regular y es parte del Estado quien debería realizar eso. Efectivamente, nosotros deberíamos tener un control o deberíamos tener políticas públicas para detener este aceleramiento del exceso de peso. De hecho, ahora tenemos una estrategia que salió este año hasta el 2030 para desacelerar el sobrepeso, decía, en los niños, que involucra a todos los agentes. Entonces, esperemos que podamos tener por lo menos un estancamiento de este aumento progresivo del exceso de peso que hemos tenido. Y que lamentablemente ese exceso de peso viene dado por estos alimentos. Yo tengo una duda. ¿Los indicadores de enfermedad metabólica en niños son iguales que en adultos? No, ¿O tienen otra escalaridad? Sí, tienen otros rangos. Así es, son otros rangos. Entonces, por eso es necesario que los niños se realicen. Y si yo veo, por ejemplo, que soy un papá que quizás no lo hice tan bien, ¿cierto? Le di a mis hijos por desconocimiento, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Primero, hacerle exámenes de sangre y desde ahí empezar un cambio en este tipo de alimentación. Yo nunca le he hecho exámenes de sangre a mis hijos, nunca. A menos, el médico nunca me lo ha pedido tampoco. Es como un poco extraño esa lógica de estar llevando al niño a hacerse exámenes rutinarios, que la verdad que son muy recomendables en los adultos, ¿verdad? Es un chequeo anual. Pero los niños no se realizan este tipo de cosas porque ellos tienen controles al pediatra, pero que no tienen que ver con laboratorio normalmente. Así es, al pediatra o en el consultorio, por ejemplo, nosotros si tenemos en los CESFAM, si hay un niño y que presenta un exceso de peso, entonces ese niño anualmente tiene que irse controlando. No así si está con un estado nutricional normal, entonces primero hasta a los 6 meses, por ejemplo, el primer 15 días, año, 6 meses, estoy hablando de nutrición, después los 3 años, 6 meses y después hacia arriba, preescolar, por ejemplo. Pero por eso es necesario que los papás o las familias se den cuenta y digan: estoy viendo a mi hijo que no se alimenta tan bien, no consume verduras y frutas, y nos está escuchando este programa y dice, chuta, puede ser de que mi hijo tenga no sé, alguna enfermedad. Entonces es necesario llevarlo o a un médico o al pediatra, si es que llevan al pediatra, o ir al CESFAM, sacar una hora, ¿cierto? Para que, y solicitar estos exámenes, porque lamentablemente estamos viendo eso. Entonces por eso es este programa y por eso Ángela quiso traer esta información. Es un tremendo tema. Última pregunta para mí. ¿Qué pasa con este niño que es delgado, que no tiene un exceso de un IMC alto a simple vista, pero que come muy mal? ¿Qué hacemos con ese tipo de chicos? Porque eso existe también. Sí. Existen los adultos también. ¿Reviste? Sí, son menos. ¿Reviste algún riesgo para el futuro de ese niño? Sí, yo creo que también habría que verle los indicadores metabólicos, porque muchas veces no depende de un cuerpo delgado o un cuerpo más aumentado, sino que también puede tener hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia. No depende de la adiposidad muchas veces. Exactamente, y a veces, por ejemplo, hablamos acerca de estos personas que tú las ves y que tienen un IMC normal, pero metabólicamente son obesas. Entonces, metabólicamente estamos hablando de todo este perfil de glicemia, lípidos en sangre que están aumentados. ¿Existe algún riesgo de crecer con estos indicadores elevados? Por ejemplo, Ángela, si un niño tiene
resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿ya? Ujú. O sea, circunferencia de cintura aumentada. Si yo me doy cuenta, o ese papá, ¿cierto? La persona que nos está escuchando tiene esta circunferencia de cintura aumentada. ¿Qué ocurre con ese niño? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de la circunferencia de cintura aumentada, bueno, probablemente ese niño tenga obesidad, por ejemplo, o sobrepeso. Y de la obesidad puede pasar a resistencia a la insulina y a diabetes. Exactamente. Y Sí. además que la circunferencia de cintura es un indicador Ujú. cardiovascular, Sí. de riesgo cardiovascular. Entonces, imagínate tener un niño, vuelvo a decirlo, pero con todos estos indicadores, que contestando tu pregunta, que viene a lo mismo, es que estos niños van a tener patologías de adultos. Resistencia a la insulina, o diabetes, o colesterol aumentado. Esta circunferencia de cintura para los niños y también para los adultos significa un riesgo cardiovascular. O sea que esa persona puede tener un infarto, puede tener hipertensión, por ejemplo, que todo eso va a llevar al infarto. Después, si tiene diabetes, si hay una sobrecarga renal, puede tener enfermedad renal, que la enfermedad renal no cuidada, ¿cierto? Que también son, todas estas patologías son silenciosas, se traducen en ¿qué? En que tiene, y que puede tener, por ejemplo, si la enfermedad renal va aumentando, va a ser, por ejemplo, un paciente renal que va a necesitar diálisis, por ejemplo, que nosotros estamos viendo mucho eso hoy en día. Y que los centros de diálisis no dan abasto con tanto paciente renal. Entonces, claro, ahora nosotros estamos viendo paciente renal mayores, como que lo vemos lejano. Pero ¿qué va a pasar en 5 años más si seguimos en esto? Probablemente tengamos personas de 30 años con enfermedad renal dializándose. Y yo pensaba que habíamos mejorado desde esa foto del niño, fines de los 80, tomando bebidas cola en mamadera, no hay que decir marca, bebidas cola en mamadera, hasta ahora donde tenemos un sistema de sellos, ¿verdad? Ya no se pueden vender productos ultraprocesados en los colegios, pero mantenemos el problema. Y eso me hace pensar que quizás es un tema más cultural, que es un tema más de cómo, bueno, esto lo hemos hablado en muchos otros programas, de cómo entregamos cariño, de cómo entregamos seguridad. Es que en ese sentido es como la obesidad. La obesidad no es solamente un único factor que desencadena la obesidad, son muchos factores. Lo mismo, por ejemplo, este consumo de alimentos. Ahora, recién, hace como un par de días, o la semana pasada, no recuerdo bien, salió acerca de la inseguridad alimentaria que estamos teniendo, donde muchas familias no tienen acceso a los alimentos. Una encuesta realizada por Junaep dice, muchas familias con el aumento del costo de vida que estamos teniendo no tienen acceso a los alimentos. Entonces, tú como papá, que no tienes acceso, por ejemplo, a ese tipo de alimentos, que lamentablemente comprarlos son más caros, que realizar comida todos los días, ¿cierto? También es más caro, que comprar frutas, verduras es un poco más caro. Entonces, evidentemente, vamos a llevar la obesidad. Porque ¿cómo se alimentan estas familias? Bueno, hay algunos, no es totalmente todas las familias, pero hay algún tipo de familias que tienen un alto consumo de alimentos como, por ejemplo, fritos, ¿ya? Pero otro porcentaje de familias que, por ejemplo, no tienen acceso a estos alimentos, consumen carbohidratos. O sea, su alimentación se basa en pan y en papas, cuando están baratas, en arroz, fideos. Entonces, el acceso a las carnes es súper caro. El acceso para tener lácteos, por ejemplo, un yogur o leche, también es caro. Entonces, todo está relacionado. No es que esa persona sea totalmente culpable de no tener o que solamente sea educación, sino que está todo involucrado y todos tenemos que tener esta conciencia y apoyar, y por eso que también es un tema de Estado, de política pública, cómo nosotros tenemos ese acceso. Por ejemplo, nosotros, si vamos por la calle, vemos muchos carritos. ¿Cuántos de esos carritos venden fruta? ¿Cuántos de esos carritos venden verduras? Ninguno. Entonces eso tiene que ser parte, o sea, ojalá, por ejemplo, una de las políticas públicas podría ser que el Estado financie parte de esto.
Entonces, para que nuestro acceso a esos alimentos sea más económico. Lo mismo el salmón, por ejemplo. Nosotros somos los principales exportadores de salmón, de choritos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Es súper caro comprarlos. El cochayuyo, muchas veces hemos conversado acerca del cochayuyo, es súper beneficioso, tenemos un montón de cochayuyo, pero no está en nosotros. Entonces, eso es generar políticas, generar educación. ¿Quién le enseña a los padres cómo alimentar a los hijos? Exacto. Bueno, ahí tenemos el CESFAM, las nutricionistas del CESFAM. Programas como este. Es muy importante porque uno dice, bueno, no me sé alimentar yo y además tengo que alimentar a un otro. Uh-huh. Que además, bueno, tienen sus propios, ya lo hemos conversado, pero tienen sus propias relaciones extrañas con los alimentos desde el punto de vista de la textura, de los sabores, de los colores. Entonces hay que navegar por un agua bien compleja donde tengo que ver desde el punto de vista de las sensibilidades alimentarias que tiene mi hijo, desde el punto de vista de las tolerancias que tiene mi hijo y desde el punto de vista nutricional. Uh-huh. Es una pega... Es súper complejo, sí. Es difícil, así es. Ángela, ¿qué más nos puedes decir acerca de los alimentos ultraprocesados y la niñez? Bueno, según la Federación Nacional de la Obesidad, uh-huh, también hay que tratar de cuidar a los niños porque se prevé que para el 2025 206 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años van a padecer obesidad. Wow. Así uh-huh, que intentar cambiar las colaciones, consumir lácteos, frutas, verduras, uh-huh, frutos secos, por ejemplo, también. Leche. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, en los lácteos tenemos el CESFAM, retirar. Nosotros tenemos un cambio del programa alimentario, entonces no se queden con la información anterior. Porque hay una reformulación, las cremas, por ejemplo, para los adultos mayores, que es Nutramax, que se llama, uh-huh, el programa alimentario, o sea, los productos en realidad, están teniendo una muy buena aceptabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, la crema de pollo, las cremas de verduras cambiaron, entonces tienen otros sabores y está teniendo muy buena aceptación, entonces modificarlo. Lo mismo la leche para los niños, también se modificaron, tienen vitaminas, por ejemplo, que antes no estaban incorporadas y que estamos viendo que hay déficit de vitaminas en los niños. Entonces hay que consumirlos, no quedarse con lo anterior. Ir actualizándose y ir mirando, ¿verdad? Así es. Bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Ha sido un tremendo programa. Algunos lo vivimos con un poco de culpa, otros con un poco de esperanza. Así que te agradezco mucho, Ángela, por venir acá con nosotros y como siempre, Caro, ha sido un placer. Así es. Nos vemos. Muchas gracias, Ángela. Que esté muy bien. Nos despedimos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.